Bueno, la idea del viaje a Roma se fue generando en los últimos meses entre la RUC, que es la Red por el Cuidado de la Casa Común Universitaria, que la conformamos varias universidades, tanto de Argentina como de América Latina, con la Pontificia Comisión para América Latina y el Caribe del Vaticano. Vinimos trabajando la propuesta de un encuentro. El primer encuentro fue el 20 de septiembre, allí en el Vaticano, donde pudimos trabajar sobre 4 crisis que plantea el Laudato Si y en poco encaminar un diálogo con el Papa. Éramos 200 universidades representadas allí de toda la región, católicas, no católicas, públicas, privadas, de distintas religiones. Un diálogo plural, diverso, muy interesante, muy cálido. Fue un diálogo, no fue un discurso. Hubo 4 grupos, cada grupo expuso el resumen de lo que había trabajado el día anterior y él hizo reflexiones acerca de eso, ¿no? Hizo hincapié en algunas cuestiones trascendentes como el tema migratorio. Decía que el Mediterráneo de alguna manera hoy es el mayor cementerio del mundo. Algo que está en discusión en las universidades, que acá en Argentina lo vemos muy a menudo, dijo hay que hacer política en las universidades públicas, pero política de la buena, política para servir, no política para servirse. Porque en definitiva estamos formando técnicos, profesionales que van a ser capaces de transformar esa realidad o empeorarla. Fue muy conmovedor estar con una personalidad como él y que de alguna manera poder saludarlo después cada uno en forma personal. Pero creo que más allá de lo personal está lo que uno representa, ¿no? Uno representa una institución y quizás detrás de lo personal estaba toda una cantidad de gente que vinimos construyendo esta universidad y yo sentía que tenía esa responsabilidad de estar en ese lugar, en ese preciso instante y en esos segundos donde pudimos estar con él, charlar con él, contarle algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, nuestra escuela de Villa Azul, poder llevarle algunas de las cosas que los chicos hicieron en el taller. Así que bueno, fue muy lindo, muy conmovedor, muy emotivo ese encuentro. Yo creo que él conoce todo porque parte de la RUC, nosotros siempre invitamos a la RUC a las actividades que desarrollamos, así que ellos están siempre informados. Nosotros tenemos un obispado muy activo, yendo a los barrios, a los colegios, a las propias universidades, tocando distintas temáticas y como él lo plantea, no es un tema ecológico, es un tema integral de la persona en su integralidad y abarca lo social, lo económico, lo político, lo ecológico. Él hace hincapié en un concepto que me parece trascendente, es decir, uno tiene que hacer de acuerdo a cómo piensa y hace. Entonces, desde ese punto de vista, esa armonía es la que tal vez el Laudato Si nos deje como máxima enseñanza. Yo no lo conocía y de alguna manera también me permitió encontrarme con las encíclicas, confieso que no las conocía, las empecé a leer a partir de que nace el Papa San Francisco. Acá un chico que estaba muy vinculado a la universidad me acercó las encíclicas en unas hojas en borrador y empecé a leerlas y después cuando sale el Laudato Si realmente yo me quedé muy conmovido y dije tenemos que hacer algo. Hicimos algunos atisbos hasta que nace esta cátedra abierta que dirige el obispo y que de alguna manera creo que es concretar todas esas cosas que hablábamos informalmente en una formalización y en algo que me parece trascendente para la humanidad, que nos accede a nosotros mismos como universidad, como sociedad, como país. Claramente yo creo que lo más trascendente es lo que él nos transmite, ¿no? Que haya una voz que trate de armonizar y lograr la paz en el mundo y el diálogo interreligioso, que él ya lo promovía estando aquí, me parece que eso es lo que de alguna manera nos tiene que invitar a reflexionar y a tratar de seguir ese ejemplo, ¿no? Porque si cada uno rompemos todo, no habría mundo, no habría naturaleza, no habría nada. Las comisiones abarcaron distintas crisis, ¿no? La crisis cultural, la crisis migratoria, la crisis educativa. Es lo que va planteando en las encíclicas y que de alguna manera todo está integrado. A mí me tocó trabajar en lo que fue crisis cultural, desempleo y migración. Compartimos ahí con el rector de José Cepaz y la rectora de la UNA el trabajo de la coordinación de la comisión y que de alguna manera cada uno de su país iba planteando cómo veía esta situación, que son distintas, ¿no? Tenemos realidades muy distintas en nuestra América y de alguna manera el desempleo golpea de distinta forma,
tenemos situaciones diversas y dentro de esa diversidad ver cómo encontramos, por lo menos en la formación desde nuestras universidades, llevar adelante estas situaciones. Todo terminaba con una síntesis de lo discutido y con una pregunta. Y él tomaba esa pregunta, y a partir de ahí reflexionaba con nosotros, ¿no? Por eso fue un diálogo de un ida y vuelta y no fue un discurso.